Bueno, conductores de Colombia, compartan esta información de última hora. Esto es para todos los conductores de Colombia. Se acaba la persecución de los comparendos, así que compártale a cada conductor que usted conozca. Esta información es de última hora. Estamos con la persona más preparada del país, César Pinzón, veedor ciudadano, perseguido político por el Estado, por desenmascarar la corrupción que hay en este país, que estamos en Colombia. Hoy estamos a 22 de febrero del 2026. Comparta esta información. Bueno, listo, lo escuchamos, César. El procedimiento es una parte fundamental de cualquier proceso. Entonces entendamos primero qué es procedimiento y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. El Código Penal nos establece qué es un delito, cuántos delitos hay y cuáles son las penas a las que nos vemos sometidos. En materia procedimental existe de manera paralela al Código Penal, existe un Código de Procedimiento Penal, donde le dice a los fiscales, donde le dice a los jueces cuáles son los términos y cuáles son las etapas procesales que hay que surtir. En materia de tránsito no existe tal código, o sea, no hay un código de procedimiento de tránsito, pero sí existe un código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Como no existe ese código, entonces nos tenemos que guiar es por el código de procedimiento administrativo. El código de tránsito no tiene código de procedimiento. Muy importante, el comparendo como tal no es una notificación procesal. ¿Por qué? Porque se hace antes de que llegue el proceso a su instructor. ¿Quién es el instructor del proceso? El inspector de tránsito. A partir de ahí el inspector tiene un deber que se llama el principio de publicidad, de enterar a los interesados, obviamente a la parte administrada o a la parte que va a ser sancionada o investigada, sobre todas sus actuaciones. Y este tipo de enteramientos no requiere que haya una solicitud de la parte administrada hacia allá, no. Entonces es el inspector el que debe enterar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el comparendo no es notificación de instancia única. Debe el instructor del proceso generar una notificación dentro del proceso cuando ya haya verificado que el comparendo fue legalmente diligenciado, fue legalmente elaborado y además que como el comparendo no tiene mérito probatorio, debe haber unos soportes, debe haber unos elementos que permitan identificar que sí se cometió la infracción. Entonces, una vez que eso se haya hecho, esa etapa de averiguaciones preliminares se debe surtir y ya entonces se haría la formulación de cargos y el requerimiento a la persona. El principio de certeza. Ahora, el principio de certeza, como el comparendo en ninguna de sus casillas dice dónde me debo presentar, ante quién me debo presentar, cuándo me debo presentar o a qué hora me debo presentar, yo no tengo ninguna certeza. Se da entonces por entendido que el comparendo desconoce ese principio de certeza, pero debe ser así. ¿Por qué? Porque como el comparendo es una notificación preprocesal, no está en la obligación de enterar a la persona. Es el inspector de tránsito y no el agente o el policía de tránsito el que debe enterar cuándo, dónde, a qué horas se van a realizar las audiencias sancionatorias. Seguimos, ¿qué le podemos decir entonces a los ciudadanos que tienen actualmente comparendos? Que tenemos una superintendencia de transporte que está haciendo unas verificaciones sobre todos estos ítems y que ya pasamos por decisión judicial, que ya pasamos por tutela, hubo un jalón de orejas bastante fuerte y enérgico para el superintendente de transporte, porque estos asuntos administrativos, más que pasar a la etapa judicial, deberían quedarse en la parte administrativa. Y la superintendencia de transporte es la autoridad de las autoridades de tránsito y sí tiene ese deber de restituir o de restablecer los derechos a las personas a las que le fue violentado. Si el procedimiento no se cumplió a cabalidad, entonces la superintendencia tendrá que hacer una vigilancia sobre cada uno de esos procesos y sobre las secretarías, teniendo la posibilidad de cobrar hasta el doble de lo que se pretendía cobrar o de lo que se ha cobrado en esos comparendos. Entonces, por ejemplo, la gente que ahorita esta mafia, qué pena yo le voy a decir eso, de los agentes de tránsito que están quitándole los vehículos a los ciudadanos, eso es después del debido proceso. Claro. ¿Qué pasa con la inmovilización? La inmovilización es un tipo de sanción y así está ratificado, tipificado y estatuido dentro del Código Nacional de Tránsito. Eso está en el numeral sexto del artículo 122.
de esa norma. ¿Qué pasa cuando a mí me inmovilizan el vehículo antes de haberse tomado la decisión administrativa? Se me está presancionando, o sea, se me está considerando que yo no tengo el derecho a la presunción de inocencia, sino que soy presuntamente culpable, y se me impone la sanción de manera directa sin recurso de derecho a la defensa. Entonces, eso es lo que sucede con una inmovilización por parte de una autoridad de tránsito que la impone de manera caprichosa y voluntaria sin tener competencia para sancionar a nadie. Un policía de tránsito no tiene competencia sancionatoria, un agente de tránsito tampoco tiene ninguna competencia sancionatoria. Se debe proferir un acto sancionatorio para imponer todo tipo de sanciones. Hasta tanto no se produzca ese acto administrativo sancionatorio, no se debe proceder a la sanción. Exacto. Es decir, pensemos en lo siguiente. A mí me detuvieron en la vía el año pasado y yo no respondí por el proceso, bueno, no asistí a las audiencias o asistí y perdí, y entonces se me impone la multa, se me impone la inmovilización que ordena el Código Nacional de Tránsito. Entonces, cuando me vean en la vía, me pueden detener porque hay un acto administrativo. Artículo 28, sanción, acto de molestia, y proceden a ejecutar lo que dicta la ley. Lo que dicta la autoridad competente. Ajá. No es el agente ni el policía de tránsito el competente El para inspector, imponer una sanción. es el inspector a través de una resolución. Así como los jueces hablan a través de las sentencias, los inspectores van a hablar a través de sus resoluciones. Eso lo hace cualquier funcionario con funciones administrativas. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces la superintendencia va a auditar el procedimiento de un agente de policía si cumplió con el debido proceso. No. ¿No? Ok. Lo que tiene que auditar la Superintendencia de Transporte sobre el procedimiento sancionatorio, o sea, el trabajo del inspector. ¿Por qué? Porque el policía o el agente de tránsito pueden llenar 10 millones de comparendos en un día si quieren. Eso no importa. El comparendo es basura jurídica. No tiene ningún valor jurídico. No tiene un valor probatorio, no es una notificación completa, no es un acto de formulación de cargos, no corresponde a ninguna etapa procesal. Entonces, no es lo que diga el comparendo, es lo que se pueda demostrar dentro del proceso, porque hay que revertir, rebatir o desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El Estado, la parte acusadora. A usted lo está acusando el Estado debe decir, bueno, mire, aquí está la prueba donde usted se pasó este semáforo en rojo, aquí está la prueba donde usted se dio un límite de velocidad, aquí está la prueba, la plena identificación, el estado de embriaguez, etcétera, etcétera, etcétera. El cumplimiento de la resolución 3027 del 2010, la 1843, los medios tecnológicos, la realización no de la tirilla de comparendo, sino el formulario único de comparendo, la entrega del formulario único de comparendo los primeros 5 días o 3 días hábiles, ¿sí? Y que el proceso contravencional siga, ¿sí? Exacto. Mire, la ley 2161 del 2021, y eso lo hablábamos con el superintendente de transporte, que es el ingeniero Alfredo Piñeres, resulta que sí permite que se requiera el propietario del vehículo, pero lo que no se permite es que se sancione sin pruebas. Eso no lo permite. De hecho, el mismo artículo 10 dice que será sancionado luego de haberse surtido el procedimiento sancionatorio correspondiente. Ahora, con respecto a esto, es muy importante tener en cuenta que dentro de todo esto que hemos venido aclarándole al superintendente de transporte, él nos ponía en la charla un ejemplo con un comparendo elaborado de manera electrónica. Yo le hacía caer en cuenta, él le decía, superintendente, mire, en la casilla 11 hay 3 posibilidades. El tipo de infractor se puede catalogar como conductor, como peatón o como pasajero. En ese fotocomparendo que él nos mostraba, y en todos los fotocomparendos nos aparece que a la persona se le designa como conductor. En los datos del infractor casi siempre aparece vacío, y en los datos del propietario aparece quien figura como propietario. Porque lo que están asumiendo las autoridades de tránsito es que el propietario es el conductor, porque en la casilla 11 se le seleccionó la modalidad de conductor. Entonces, el propietario y el conductor son el mismo, eso se puede probar, eso se puede establecer, eso no viola el principio de imputabilidad personal. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos, con los casos de las personas que han fallecido? Y se está diciendo que era un conductor, pero la persona ya falleció hace rato. Yo tengo varios
conocimiento de varios casos de esos y se los hemos reportado. Entonces, todo esto hace que el Estado tenga que hacer un procedimiento muchísimo más riguroso de lo que está pasando. No es elaborar un comparendo y que un firmón elabore resoluciones sancionatorias. Unos prevaricadores. Que no tienen ninguna prueba. Unos corruptos. La decisión. Listo, entonces, ¿qué está pasando ahorita con sus casos, César? ¿Cuánta gente de pronto ya ha tenido cuentas embargadas y se las están quitando, se las están desembargando? La Superintendencia de Transporte ha sido requerida para que haga esa intervención y como autoridad de las autoridades de tránsito, y es nuestra primera corte administrativa para que vele por los derechos de nosotros, tiene la obligación de restablecer los derechos, es decir, ordenar a que se anulen esos casos, se revoquen los actos sancionatorios y se le haga un seguimiento a un debido proceso. Vamos a acabar los retenes en Colombia, teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución nos dice que vamos a ser tratados con leyes preexistentes y el retén no es una ley preexistente. ¿Será que sí se acaba, César? El retén sí está definido en una ley y está en el Código Nacional de Tránsito, pero allí dice que tiene que estar técnicamente instalado. Ahora, es algo que Juan David nos hizo caer en cuenta. Si es un trabajo que se está haciendo en la vía, es el artículo 101 del Código, resulta que tiene que tener un plan de manejo de tráfico. No se puede improvisar un retén donde se quiera. El retén es una actividad que tiene que estar reglamentada, planificada y aprobada para hacer una interrupción o hacer una minimización del flujo vial. Y tiene que estar en los planes estratégicos de movilidad vial, porque si no, no sería legal, ¿sí? Tendría que no prevaricar el artículo 76, porque es por un tema de seguridad vial, no es por capricho de Juan David. Y la única parte que de pronto puede autorizar es si ustedes revisan el artículo 75 de la ley 769, dice vías rurales, que sí se pueden estacionar los vehículos, pero con una preautorización. Estos retenes los han traído a la ciudad para enriquecer a cierto grupo político o grupo estatal para en favor de los beneficios privados de ellos y en represión a los patrimonios del pueblo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto no es capricho de Juan David. La recomendación es que acá siempre socialicemos la ley 769 porque es una ley para mí que le faltaron muchas cosas y que ha sido violadora de muchos derechos fundamentales. ¿Qué opina de eso, César? Sí, la ley tiene unos problemas. Ahora, empecemos con que la ley, como no tiene un procedimiento definido, se le ha dado como cierta pauta a los funcionarios de la administración pública para que tomen sus decisiones de manera deliberada. Pero sí existe una reglamentación, sí existe un procedimiento, un paso a paso de lo que debe hacer el inspector de tránsito cuando le debe acompañar. Eso sí existe. Ahora, el Código Nacional de Tránsito es la ley 769 de 2002. Este año cumplimos 24 años con esa ley y ya es una ley obsoleta. Total. El país cambió, los medios de movilidad cambiaron, las dinámicas de movilidad han venido cambiando. La rigurosidad en la materia procedimental se debe garantizar, los derechos fundamentales están por encima de cualquier cosa. El artículo 85 lo prevarican, es que esto se volvió una dictadura acá con el conductor. El artículo 85 de la Constitución dice que los derechos fundamentales están por encima de todo y deben ser de aplicación inmediata. De aplicación inmediata. O sea, el debido proceso, el respeto a la vida, el respeto a la intimidad personal, todo. La DITRA no hace nada de eso. La DITRA, para mí, yo no sé si vienen de esa Alemania de Hitler, presuntamente, ¿no? Pienso yo. ¿Usted qué opina de la DITRA? Bueno, yo no tengo ninguna buena opinión de la Dirección de Tránsito y Transporte. Hemos hecho varias reclamaciones, hemos hablado con los diferentes directores, vemos que siguen haciendo un trabajo pésimo, que es calificado de pésimo, no está dentro de los márgenes de la ley, no está dentro de los márgenes de las competencias de ellos. Hagan su procedimiento, hagan su comparendo, y luego tendrán que ir a sustentarlo allá en las audiencias. Y en la fiscalía, si falsifican documento público. Ustedes no tienen, y los de la DITRA no tienen la posibilidad de poner una sanción, y la inmovilización es una sanción. Eso de tratar mal a las personas, eso de golpear a las personas,
de tirarles conos y tirarlos en la vía, y a veces hasta matar a las personas porque quieren... ¿Qué hacemos si un inspector con código 312 comienza a prevaricar la ley y comienza a avalar los comparendos a multa? Porque eso puede pasar. Sí, para eso nosotros ya digamos que tenemos unas autoridades que son de tipo penal. Entonces estas autoridades tienen que ir a verificar si el comportamiento del funcionario dentro de su actuación pública y procesal está pegado a la ley. Si está desapegado a la ley, como lo dice Juan David, está prevaricando. Está prevaricando. Ajá. Y eso lo debe investigar la Fiscalía General de la Nación para ponerlo en conocimiento de los jueces penales y que esas personas vayan y respondan. Ahora, no son solamente ellos, porque el prevaricato es por acción, o sea, quien sanciona y firma la resolución. Claro, eso es una persona que firmó y no tuvo en cuenta nada, simplemente tuvo en cuenta el comparendo y con eso ya tuvo material suficiente. No. El prevaricato también se comete por omisión. Quiere decir que esta personita es el inspector de tránsito y prevaricó imponiendo una resolución, pero él tiene por encima un jefe. ¿Y qué hizo ese jefe? Y por encima de él va a estar un secretario del Instituto de Tránsito, va a estar el secretario de Movilidad, el secretario de Asuntos Viales, como se quiera llamar en cada municipio. Y por encima de él van a estar los alcaldes y gobernadores, que son las primeras autoridades y los primeros llamados a defender nuestros derechos, siendo el derecho al debido proceso no solamente un derecho del bloque de constitucionalidad, es un derecho humano. Ajá. Pasó los estatutos de Roma, ¿sí? El tema de tratados de ONU y demás. Sí, en la Carta Democrática Interamericana está, y nosotros somos miembros de la OEA, o sea, eso es de obligatorio cumplimiento. Pero no lo hace. ¿Cuándo vamos a notar un verdadero cambio ya con lo que usted ha hecho, César? Bueno, ya lo pusimos en conocimiento, ya nos hemos presentado ante el Consejo de Estado, ya tiene conocimiento los jueces de la República, y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la teoría, que va a ser la ley, la Constitución y todas estas cartas de derechos civiles son una cosa, pero la realidad es otra. Ajá. Y eso nos lo ha enseñado el país. Entonces, nosotros los veedores hemos expuesto nuestras vidas para que la teoría y la práctica se emparejen. Esto ha sido muy difícil. Yo ya llevo 10 años haciendo y dando la pelea por esto. Ha sido muy complicado. Hasta ahora están respondiendo las autoridades, ya tienen conocimiento todas, y el paso siguiente ya sería acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya CIDH, sí, CIDH. De parte mía y con un suficiente Eso estaba momento, pensando. porque nosotros ya le entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe de lo que está pasando aquí en materia del debido proceso y cómo se firman resoluciones sin tener en cuenta nada. ¿Van a devolver dineros de la gente que lastimosamente durante 24 años ha sido víctima del Estado y que le devuelvan? Yo creo que en algunos casos sí, en la mayoría no, porque las personas que ya pagaron, resulta que los dineros que se han recaudado son billones de pesos, es demasiado dinero. El Estado no se puede quebrar, entonces el Estado tendrá que buscar otra forma de reparación que no sea la devolución, pero esa parte no se tiene prevista. Sin embargo, pues tiene que haber una reparación frente a un daño causado, y eso sí es constitucional y eso hace también parte del bloque de convencionalidad, es decir, las convenciones de derechos humanos que nosotros hemos firmado obligan a que haya una reparación cuando hay un daño. Podemos sacar una circular, con base a eso tenemos la Corte Suprema ya a favor de nosotros, a la Superintendencia. Nosotros estamos dando la información a las personas, pero es importante que la circular, como se lo solicitamos a la Superintendencia, la saque la Superintendencia de Transporte, y dentro de eso está obligada frente al juzgado 63. ¿Y vamos a recursar lo necesario? Sí, miren, en este momento yo voy a tomar un riesgo mucho más complicado, y el riesgo va a ser presentarme ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para compulsar copias contra la Fiscal General, sí, contra el Procurador General y contra el Superintendente de Transporte, porque aquí está pasando lo que no debería pasar. Listo, ¿algo más, César, que queramos decirle? Por ahora los dejo con eso, yo les estaré informando y se les estará comentando lo que nos adelanten en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque esto es grave. Tenemos los colombianos que salir a protestar. Todos los 20 millones de conductores tenemos que salir a las calles a exigirle a nuestros servidores públicos
que respeten la ley porque nos mamamos de esa extorsionadera de pagarles comparendos a dedo, como si fuéramos esclavos del Estado. Entonces yo invito a la gente que comparta este video, que si es necesario nos levantemos a protestar de forma pacífica, ¿sí? Pero ya ese tema de extorsionaderos, ese tema de retenes, ese tema de supuestamente la seguridad vial, se acaba, porque nuestro derecho a la locomoción lo están monetizando y esos derechos fundamentales son de aplicación inmediata y no son monetizables. Entonces ahí les comparta esta información, última hora, para todos los conductores a nivel nacional. César, yo acá sí le agradezco su labor que ha hecho, al igual a la mía, pero usted es un héroe de la patria, usted es un héroe de la patria y necesitamos que la gente se active, la ciudadanía, porque este país no es de nosotros y estos prevaricadores están abusando de su poder. Entonces yo invito a la gente a protestar y que se cumpla la ley. Les deseo a todos buenos días. Chao. Ese video quedó bien.